Sabemos que la depresión puede ser un problema muy real, y un problema del que a menudo no hablamos mucho. Lo que encuentro interesante es que mientras leemos nuestra Biblia, Dios nos presenta en realidad un caso de estudio de depresión clínica aquí mismo en Primera de Reyes 19. Elías experimentó muchos de los síntomas clásicos. Primero, tuvo miedo. Dice en Primera Reyes 19:3, Elías tuvo miedo y huyó por su vida. Elías tenía tendencias suicidas. Dice, Elías oró para que muriera. Ya he tenido suficiente, Señor, dijo. Quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados. Primera de Reyes 19:4. Elías experimentó un cansancio excesivo. Dice en Primera de Reyes 19:5, entonces se acostó bajo un árbol y se quedó dormido. Durmió durante un periodo prolongado de tiempo, de hecho, un par de días. Es muy probable que Elías experimentara sentimientos de rechazo. Él dice, he sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Soy el único que queda, dice, y ahora también están tratando de matarme a mí. Y él experimenta depresión durante probablemente un par de meses. Lo extraño de esto es que esto viene justo después, solo días después de que Elías predicara lo que probablemente fue el sermón más grande de toda su vida. ¿Y por qué un hombre que acaba de experimentar esto simplemente predicaría un mensaje tan poderoso e impresionante? ¿Quién literalmente había visto a Dios responder a sus oraciones justo frente a él, para convertir a la nación de Israel? ¿Quién había visto algunos de los despliegues más poderosos del poder de Dios en toda la historia? ¿Por qué? ¿Por qué de repente ahora estaría paralizado por el miedo, la desesperanza y la desesperación? ¿Por qué huiría a un rincón desolado del mundo y literalmente buscaría morir? Y lo que esto nos dice es que incluso los siervos más dinámicos de Dios pueden sufrir de depresión. Y no necesariamente es una falta de fe. No necesariamente es el signo de un estilo de vida inmoral. Elías era el hombre de Dios en su época, y ahora, en el capítulo 19 de Primera de Reyes, está tan sumergido en las profundidades de la desesperación que incluso lo que está arriba le parece erróneo. Pero ahí no es donde Dios lo dejó. ¿Ves? Mucho antes de que se pensara siquiera en psiquiatría, mucho antes de que la curación pudiera lograrse con pequeñas pastillas y productos químicos, y mucho antes de que tuviéramos clínicas y psiquiatras y psicólogos, mucho antes de todo eso, Dios sanó a un hombre de su depresión. Y no fue solo algo de una sola vez. Lo que Dios hizo por Elías, Él puede y todavía hace hoy en día. Primero, Dios reconoció que Elías tenía depresión, la depresión de Elías era real. Y Dios no dijo, Elías, solo toma el control de ti mismo, ¿verdad? Este es una actitud pecaminosa, ¿dónde está tu fe, hombre? No, eso no es lo que Dios hizo. Dios no trató a Elías con dureza mientras sufría. En respuesta a la oración de Elías por morir, lo que Dios hace es dejarlo dormir. Y luego, después de que durmió un rato, Dios envía a un ángel para que lo alimente. Y luego lo deja dormir un poco más. Y luego Dios lo envía al desierto, hacia el sur, durante 40 días y 40 noches. Y en todo ese tiempo, Dios no dice una palabra a su profeta Elías. Dios no le ofrece ningún consejo en absoluto. Dios no lo sienta y le dice, Elías, tenemos que tener una conversación cara a cara, ¿sabes? En todo ese tiempo, Elías queda solo. Se le da tiempo a Elías para descansar, rejuvenecer y pensar. No hubo sermones, ni largas sesiones de asesoramiento, solo amor, provisión y descanso. Eventualmente, Dios sí trató la depresión de Elías. Primero, Dios lo envió a un lugar de adoración. Segundo, Dios hizo que Elías le dijera cuál era el problema. Tercero, Dios trató las creencias falsas y las ideas erróneas que alimentaban la depresión de Elías. Y luego, por último,
Dios le dio a Elías algo que hacer. Esa es la leyenda, Primera de Reyes 19:13, Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí ahora? Dios no hace esta pregunta solo una vez, en realidad, la hace 2 veces, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero decir, ¿Dios no lo sabía? Por supuesto, lo sabía. Había enviado a Elías a este lugar, ¿verdad? Pero Elías necesitaba expresar verbalmente lo que estaba mal en su vida. Elías necesitaba explicar lo que él pensaba que eran sus problemas. Y una vez que Elías verbalizó su creencia de lo que estaba mal, fue entonces cuando Dios comenzó a tratar con sus creencias falsas. Bueno, la razón por la que la verdad puede liberarnos es porque las ideas falsas y las creencias falsas, cuando entran en nuestras mentes, tienen el poder de ponernos en esclavitud en otros lugares. En la Biblia, Jesús dice, la verdad os hará libres, ¿verdad? Y nuestras vidas están construidas en torno a lo que creemos que es verdadero sobre la vida. Y si el fundamento de ese razonamiento se basa en información incorrecta o impresiones erróneas, los resultados pueden ser devastadores. Entonces, la respuesta de Elías a Dios revela lo que Elías tenía mal. Si estás mirando tus Biblias, esto viene en Primera de Reyes 19:14. Dice que Elías no pensaba que Dios estuviera haciendo nada. Y así, Dios corrige suave pero acertadamente el pensamiento de Elías. Él le dice a Elías, amigo, no eres el único que queda. Primera de Reyes 19, Dios le dice a Elías, he reservado 7,000 en Israel, así que no eres el único. Hay 7,000 cuyas rodillas no se han inclinado ante Baal, y cuyas bocas no lo han besado. No estás solo en esto. Dios parece estar diciéndole a Elías que no solo no se ha quedado atrás e ignorando la situación, sino que de hecho, lo contrario es cierto. Que Dios está realmente en control. Leemos en Primera de Reyes 19:15 al 17, Dios dice, vuelve por donde viniste, y ve al desierto de Damasco. Y cuando llegues allí, unge a Hazael como rey sobre Aram. También unge a Jehú rey sobre Israel, y unge a Eliseo, quien te sucederá como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Elías dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. ¿Qué significa eso? Lo que significa, en otras palabras, es, no te preocupes por ello, Elías. Así que Dios le está diciendo, lo tengo bajo control. Estoy haciendo algo aunque tú no lo veas. ¿Ves? Cuando una persona está deprimida, es fácil comenzar a pensar, sentir, creer que Dios no está haciendo mucho, ¿verdad? Porque no tienen esperanza, no tienen confianza, y en ese momento, Dios no es fácil de ver para ellos. Una persona deprimida necesita darse cuenta de que, al igual que Elías, Dios está, de hecho, trabajando en sus vidas, incluso cuando no podemos verlo. Entonces, Dios llevó a Elías a un lugar de adoración para iniciar el proceso de curación, y luego hizo que Elías le contara que estaba mal. Y luego, Dios corrigió algunas de las ideas falsas y creencias de Elías. Y luego, lo último que hace Dios es darle a Elías algo que hacer. ¿Ves? Cuando Dios termina esta sesión de consejería con Elías, Elías todavía está un poco quejumbroso, en un estado de ánimo de queja. Pero básicamente, Dios le dice, tengo un trabajo para ti, amigo. Tengo un trabajo para que hagas. Ve y hazte útil. Quiero decir, el Señor le dice a Elías, regresa por donde viniste. Ya sabes que ya has estado allí. Antes, regresa por donde pudiste pasar por el desierto de Damasco, y cuando llegues allí, unge a este tipo, ya sabes, y haz esto y aquello, y tengo un suplente que vendrá y ocupará tu lugar. Tengo todo esto planeado, está todo bajo control, y ponte a trabajar. Hazlo ahora. Los psiquiatras y psicólogos y las pequeñas pastillas pueden hacer cosas maravillosas, increíbles para las personas que sufren de depresión, y estoy verdaderamente, absolutamente agradecido por la medicina moderna. Pero es difícil superar la verdadera sanación que solo Dios puede brindar.
Nadie está exento del desespero, pero Dios siempre está listo para fortalecernos, animarnos y darnos una visión fresca de sí mismo. Puede que no sea espectacular como la que tenía Elías, pero aún así debemos escuchar esa voz suave y estar listos para enfrentar cualquier desafío que Dios ponga delante.